Muy buena noche y bienvenidos a este cuarto programa de Apoyo a tu Emprendimiento. Definitivamente en este tiempo de hacer programas, llevamos enseñando y mostrando a la gente que el emprendimiento es un proceso, ya sea en lo que tú quieras emprender, artísticamente, a nivel de influencers, como lo hemos tenido, a nivel artístico también, a nivel empresarial, en desarrollo personal, como profesional independiente, como tú quieras desenvolverte, pero tiene un proceso. Yo he escuchado de mucha gente pues que esto pasa de noche a la mañana, que uno renuncia un día y al día siguiente es millonario y esto no sucede. Aquí quiero mostrarte el verdadero proceso de personas con fruto, con resultado que ya han conseguido lograr y alcanzar una etapa, un desarrollo profesional, empresarial, artístico y que puedan mostrar aquello que tú necesitas para poder continuar en ese paso. Y este es el fin del programa Apoyo a tu Emprendimiento. Yo quiero contarte un poco cómo nace todo esto y todo lo que yo hago a nivel en conjunto, ¿sí? Esto es algo que no lo he comentado nunca en un programa, por lo menos no detalladamente, pero permíteme hacerlo el día de hoy, es una breve introducción. Todo esto nace a raíz de la muerte de mi papá, con algo tan triste, tan crítico como es la muerte de un ser querido. Yo no esperaba que mi papá fallezca, él era muy joven. Sin embargo, al morir, yo me di cuenta de dónde provenía ese instinto emprendedor que yo tenía, porque hasta ese momento yo no lo entendí. Y en vida, pues, no tuve la conciencia necesaria como para poder honrarlo en vida. Solamente al morir me di cuenta de tantas cosas que él me enseñó y que me dijo que aún ahora sigo escuchando porque tiene sentido. Cosas que no entendía de las que me decía muchos años atrás, hoy las voy encontrando y tomando sentido y siento como que es ese hombre que hoy físicamente tal vez no está vivo, pero en mi corazón y sus enseñanzas vive y va dándome lecciones cada vez más y es como un despertar. Y a raíz de eso yo me di cuenta que en su momento, pues mi papá, en ese punto de su vida y antes de morir en un accidente fatal, pues supe y entendí que él quiso llegar mucho más lejos, pero nunca supo cómo. La misión desde ese momento dije, yo no voy a permitir que ninguna persona más muera sin saber cómo pasar a otro nivel, sin saber cómo llegar más lejos. Y a partir de ahí, todo lo que he hecho hasta ahora tiene ese objetivo, dar ese cómo a quien no sabe cómo. Y apoyo a tu emprendimiento es ese cómo. Si tú no sabes cómo pasar a un siguiente nivel, ese paso que quieres dar, ese consejo, esa experiencia que necesitas para poder tomarlo en tu corazón y continuar, eso es apoyo a tu emprendimiento. Y hoy tenemos realmente un programa espectacular para ti, con un invitado, una invitada muy especial, una mujer muy especial en este cuarto programa de tu programa Apoyo a tu Emprendimiento. Ella es Marcela Martínez, Mar Martínez, es activista, es coach holístico. Bienvenida, querida Mar, a tu espacio Apoyo a tu Emprendimiento. Gracias por aceptar la invitación. Muchas gracias a ti, querido Wenceslao. Muy honrada de estar en tu programa y poder responder a tus preguntas y compartir las experiencias. Claro que sí, querida Mar. Mira que en este espacio, pues la gente va aprendiendo un poquito de lo que es el proceso, ¿no? De cómo se construye una reputación profesional, un emprendimiento, una empresa, porque alguna vez tal vez habrás oído que este camino se suele vender como algo fácil, ¿no? Hoy renuncio a mi trabajo y mañana soy millonario y eso no pasa. Siempre hay un proceso en el que todo se desenvuelve. Y yo quería empezar preguntándote, para alcanzar todo lo que tú has podido alcanzar, porque tú eres coach, eres activista, tal vez muchas personas ya conocen de tu historia, ¿qué ha tenido que pasar para que inicies este camino en el que hoy te encuentras ya desarrollado? Wow, han pasado muchísimas cosas. Para comenzar, puedo contarte que yo comenzaba a trabajar muy joven, tal vez sin buscarlo.
porque en realidad comencé a trabajar a mis 14 años y gracias a eso es que nunca he tenido la necesidad de buscar trabajo, porque a partir de que ya inicié a ganar mis propios recursos económicos, fue muy fácil para mí ir adquiriendo experiencia en las diferentes áreas en las que me he desenvuelto a lo largo de mi vida y he acompañado siempre mi trabajo con el estudio. Entonces, te podría decir que prácticamente todos los años de mi vida laboral siempre he continuado estudiando y dando clases. Ambas cosas son mi pasión, tanto el estudio como el enseñar. Y no me ha amarrado a nada. Y cada que tenía una mejor oferta, pues no tenía ningún apego por tomarla y por continuar aprendiendo y por continuar expandiéndome en mi área laboral. Tanto así que cuando ya logré ser profesional, eh, llegué a mi techo muy, muy rápido y decidí estudiar una segunda profesión que me permitía independizarme, que era mi sueño y creo que es el sueño de todos y es de lo que estamos hablando, ¿no? Sin embargo, para llegar a eso, obviamente he tenido que comenzar siendo dependiente y comenzar a hacer una carrera desde abajo, aprendiendo cada una de las funciones que me han tocado ejercer y además aprendiendo a tener horarios, a tener responsabilidad, a tener personas superiores a mí a las cuales seguir y posteriormente teniendo dependientes. Esta es una carrera que se aprende a lo largo de la vida y que te prepara para el momento en que por fin te independizas. Entonces ahí puede ser el gerente, la secretaria, el mensajero, el que planifica, todo a la vez, pero ya para ti. Y bueno, las 8 horas de trabajo también quedan eh, fuera porque puedes trabajar feriados, fines de semana, en la noche. Muchas veces me he encontrado sentada en mi computadora escribiendo y viendo salir el sol cuando me daba cuenta que había estado toda la noche trabajando, pero esos también son extremos. Sin embargo, son etapas que uno vive. Yo, largos años de mi vida, ya independiente, he sido muy trabajólica y tú me decías antes de iniciar ya en cámaras el precio que hay que pagar y pues sí, hay un precio que pagar, pero que no es necesario. Yo creo que también cuando uno se organiza, puede equilibrar bien entre el proyecto que tiene, el sustento económico y lo principal, que es lo que he aprendido en mi experiencia de vida, que es el disfrutar y el dedicarle el tiempo a lo más importante que tenemos, que es nuestra familia. Entonces, de inicio te podría contar eso. Vaya, yo creo que aquí hay algo muy importante que has dicho, que primero es la organización, ¿verdad? Organizarse para poder desenvolverse en lo que nos desenvolvamos. Hacerlo con pasión, naturalmente, ¿no? Y adquirir experiencia a través de la práctica como tal y de la formación, ¿verdad? Así es un equilibrio de todo eso. No siempre viene así ordenadito como quisiéramos, pero en la medida que nos acomodamos y también tenemos claras las necesidades que cubrir, porque vamos a ponerlo claro, así te apasione tu trabajo, tenemos a lo largo de las diferentes etapas de tareas, responsabilidades que cumplir primero con uno mismo, después con nuestra familia, después con nuestros dependientes, cuando hemos alcanzado la independencia y más bien ya nos toca dar trabajo. Entonces, esas responsabilidades y urgencias tienen que estar claras para la planificación de lo que uno hace y para tener claro también el tiempo en que va a ir logrando determinados objetivos y no puedo dejar de lado hablarte del cumplimiento de las normas, ¿no? Sobre todo de las normas sociales que siempre tenemos que respetar
y cumplir. Excelente, querida Mar. Yo creo que en este proceso en el que tú te has desenvuelto mucho, has aplicado también ya últimamente el coaching y específicamente el coaching holístico. Mucha gente tal vez no sabe ni qué es coaching ni qué es holístico. Tal vez podrías explicar a qué se refiere exactamente y qué es lo que haces y cómo puede ayudar de alguna forma todo lo que tú haces y en lo que te desenvuelves actualmente. Sí, muchas gracias por esta pregunta, porque uno de mis últimos emprendimientos, que como te comentaba también, como que cierra el círculo de esta última transformación que estoy haciendo con mi vida laboral, es el coaching. Y haber estudiado para ser coach recientemente ha hecho que me dé cuenta que es tan importante y que en realidad ya lo hacía a través de las terapias alternativas, pero como que me ha ayudado a organizarme mucho más, a cerrar el círculo en esta nueva oferta que tengo en la prestación de estos servicios y además a poder colaborar mucho más metódicamente, si tú quieres, en diferentes áreas a las personas que acuden a mí. Ahora, a la pregunta, el coaching es este hermoso método que te permite como que guiar o asesorar a las personas, pero no diciéndoles tú qué es lo que tienen que hacer. Es como un método tan importante que te permite conversar con la persona que necesita tus servicios y hacer que ella misma se dé cuenta y despierte sus potencialidades y se ponga metas. Tú simplemente escuchas a la persona, escuchas cuáles son sus necesidades y le das ese empujoncito que hace que tome acción, porque muchos de nosotros, es más, todos nosotros, siempre tenemos las mejores intenciones, pero estas intenciones tienen que convertirse en acciones para obtener resultados. Y ese es el secreto, yo creo que de cualquier campo en el que uno actúe, porque mientras esté en plan o esté en sueño es simplemente eso. Pero cuando comienzas a accionar, es cuando comienzas a conseguir estas metas paso a paso, no necesitan ser metas muy grandes, pero pasito a pasito van creciendo y ahí es cuando esa pasión de lo que te gusta incrementa cada vez más y tú te sientes totalmente poderoso, te empoderas al punto de poder lograr las metas más altas con las que habías soñado antes, pero que no sabías cómo llegar. Esa es la maravilla del coaching y que realmente ahora estoy enamoradísima de esta área, tanto que como ya había planificado hace 2 años, estoy dejando mis profesiones tradicionales para dedicarme netamente al coaching de vida y al coaching holístico. Y el tema holístico es esa capacidad de poder atender y si tú quieres sanar integralmente al ser, a la persona. Podemos hablar aquí del emprendimiento económico, del área profesional, incluso de la misma salud, el coaching de imagen, abarca absolutamente cada uno de los campos del ser y que muchas veces descuidamos. Y aquí podría decirte también como una curiosidad, más que las mujeres, los varones es como que ignoran ciertos aspectos de su vida y se enfocan simplemente al trabajo, pero como carga, como responsabilidad, y esto hace que se sientan así, o sea, con toda esa carga sobre los hombros y que muchas veces no encuentren esa salida para alcanzar sus metas. Y el coaching de vida te ayuda a que sí puedas lograrlas paso a paso y además holísticamente, es decir, de manera integral. Wow. Ahí creo que hay un dato importante. Primero, pues nombrar que hay que accionar como bien decías, ¿no? Para hacer lo que uno quiera hacer.
Y después hacías una referencia de un dato muy particular, ¿no? Muy aparte, primero, Marcela Martínez, aparte de ser coach y aparte de trabajar con terapias holísticas, también es profesional. Permíteme decirlo, es licenciada en comunicación social, ¿verdad? Con una maestría, ¿estoy en lo correcto? En Derecho. No, yo tengo dos licenciaturas, una en comunicación y otra en derecho, pero en el área jurídica sí tengo dos maestrías y un doctorado. Wow. Entonces ahí yo creo que estamos viendo, y para toda la gente que nos está escuchando en este momento, pues que ese paso, ese proceso de formación para que uno pueda alcanzar su desarrollo a lo posterior, pues es muy importante, ¿verdad? Tú dirías, querida Mar, dentro de tu formación tradicional, ¿qué te ha ayudado de esa formación tradicional el llegar hasta donde estás ahora? Sobre todo la independencia económica y la experiencia de poder interactuar interdisciplinariamente, porque te comentaba, por ejemplo, que con mi carrera de comunicación, eh, en la que ya trabajaba antes de ser profesional en esta área, había alcanzado mi techo muy rápido porque esa época era muy joven, eh, ya tenía a mi primera hija. Sin embargo, todavía no tenía la estabilidad económica como para ser dueña de un medio de comunicación. Todavía no habían las redes como ahora, que es mucho más fácil tener tu propio canal, tener tu propio programa. Es como que todo se ha acelerado y nos ha beneficiado también en esto. Antes, para comprar una radio, que radio sí, siempre han habido muchas, especialmente en Bolivia, pero la inversión era muchísimo más que ahora tener una computadora y tener un espacio en el internet, ¿verdad? Entonces, yo ya había pasado por varios medios y tenía el sueño de ser independiente. Entonces, por eso decidí continuar y estudiar otra carrera, estudié Derecho. Con esta, mi segunda carrera, sí me realicé profesionalmente y en lo mejor que estaba, porque también los propósitos de vida van cambiando de acuerdo a las etapas que nos toca vivir. Bueno, sucedió el hecho que creo que ya es de conocimiento general, que fue la desaparición de mi hija, y esto también hizo que vuelva a dar un giro a mi vida y que el camino por el que estaba yendo y me estaba yendo tan bien, lo tenga que dejar de golpe y me dedique 2 años solamente a la búsqueda de mi hija. En estos 2 años, toda mi vida dio un giro y tenía este otro as bajo la manga que yo lo había ido desarrollando igual desde muy joven, pero como un hobby, que era el tema de las terapias alternativas. Pero tú no te imaginas, y el público no se imagina, cuánto me sirvió esa formación, primero para tener la capacidad de seguir adelante con algo así tan fuerte que me había sucedido a mí y a toda mi familia. Y en segundo lugar, también para poder ayudar a las personas que estaban viviendo lo mismo que yo. Y posteriormente, cuando ya pude volver a trabajar, porque al inicio me sentaba así frente a una computadora y no me salían nada, no podía escribir ni 2 líneas, mi cabeza estaba enfocada a la búsqueda de mi hija y nada más. Pero cuando ya superé esa etapa y reabrí mi bufete, lo reabrí con un área de responsabilidad social, que le puse el nombre de mi hija, que es Starlet, con su significado, que significa la que ilumina. Y a través de esta área de responsabilidad social, comencé a desarrollar proyectos gratuitos de búsqueda de personas desaparecidas, que es lo que no encontré cuando desapareció mi hija. Yo no tenía a quién acudir y no quería que eso le suceda a las demás personas. Y también comencé
a especializarme dentro de la especialidad que ya tenía como abogada en Derecho Internacional en el delito específico de trata de personas, que aquí nadie lo conocía, ni siquiera nuestras autoridades. Entonces, y me especialicé en eso, comencé a trabajar con voluntariado y conformé la red de alerta temprana Sarlet Ilumina, que está específicamente dedicada a la búsqueda de personas desaparecidas. Esta red actualmente ya tiene más de 18,000 voluntarios y tengo voluntarios, como te decía, multidisciplinarios. Ahora hay trabajadoras sociales, hay psicólogos, hay abogados. eh, es un conglomerado de voluntarios bellísimos, voluntarios y voluntarias. Están las administradoras de la red. Y ya cuando comenzamos a recuperar a las sobrevivientes, tanto de violencia contra la mujer como de trata de personas, también comencé a aplicar las mismas terapias alternativas para ayudarlas a la reinserción social. Y aquí es que nuevamente comencé yo a disfrutar de mi trabajo, de la labor, y además a retomar también el entusiasmo y de decir, la próxima que rescatemos va a ser Sarlet, va a ser mi hija, y yo tengo que estar lista para el rato que la tenga conmigo, poderla ayudar, porque algo también triste era recuperar a las personas y ver que no habían espacios de reinserción social o de reinserción familiar, inclusive, y por eso comenzamos a desarrollar estas áreas. Y ahí comencé ya mi otra formación, mucho más metódica en estas terapias. Por ejemplo, tengo una formación en lo que es LK, Movimiento Inteligente, de Lea Kaufman, que fueron como 500 horas, tardé como 2 años en realizar esta formación, pero también me ayudó muchísimo a mí misma en el proceso que estaba viviendo. Y yo creo que eso es lo principal, para ofrecer algo, para poder compartirlo, uno tiene que probar en sí mismo, y cuando funciona y cuando te enamoras de eso, bueno, ya estás listo para compartirlo y para ayudar a las demás personas, así como un servicio. Y luego cuando hice, después de otras formaciones más, la formación como coach, también fue como otro despertar a que ya esto no es simplemente un hobby o un servicio así gratuito como lo hacía, sino que se puede vivir de esto y que más bien dedicarle más horas de tu tiempo a servir de esta manera y poder también estabilizar tu economía a través de este servicio, me parece totalmente apasionante, y ahora estoy en esa nueva aventura y además en compañía de gente tan maravillosa de la Cámara Internacional de Conferencistas y ahora también de la Cámara Internacional de Coaching, ¿no? Así es. Mira, querida Mar, qué impresionante. Yo creo que la gente que tal vez está viendo y que ha escuchado de ti, conoce tu historia, conoce lo que has pasado. Eso es algo de dominio público. Sin embargo, el trabajo detrás, el proceso detrás, lo que tú llevas haciendo como organización, eso creo que es algo que no se ve mucho. Es algo silencioso que está ahí, que tú has decidido tomar la acción y no quedarte ahí. Porque es cierto lo que dices, especialmente en el país en el que vivimos, en Bolivia, pues la precariedad en la justicia, como tú misma la has pasado, realmente es, pues, ni qué decir, no, sin palabras. Sin embargo, en ese proceso de ayuda que tú has llevado a rescatar y en el tema de inserción, ¿cuántas mujeres ya lleva tu organización ayudando a este tipo de personas con los conflictos en los que tú no has encontrado ayuda? Pues son muchísimos casos, son muchos, son muchos. Y por etapas, porque la población o los funcionarios públicos rotan demasiado. Entonces, hay momentos en que estamos muy bien, logramos coordinar con las diferentes instancias gubernamentales,
Y hay momentos que todo esto queda al agua, especialmente cuando hay cambios de gobierno y tenemos que volver a comenzar. Y por ejemplo, ahora estamos en una etapa buena porque hemos vuelto a como a restablecer algunos acuerdos, estamos en nuevos contactos y acuerdos con el Ministerio de Gobierno. Y ahora, más que la colaboración para seguir encontrando personas, la necesitamos para llegar al fondo ya de judicializar y lograr el acceso a la justicia de las sobrevivientes que hemos logrado ayudar. Y en eso estamos. Y también tenemos un recuento de muchos casos que lamentablemente no se han llegado a resolver y han ido pasando los años. Y por ejemplo, la anterior semana nos han solicitado del Ministerio de Gobierno priorizar estos casos y enviar una lista porque se ha creado una nueva comisión de investigación que va a depender directamente del ministro del Castillo, que son investigadores de la policía, pero que van a trabajar directamente desde el ministerio para resolver estos casos que ya están tantos años sin respuesta. Y bueno, también es de conocimiento público que hay un caso de este señor Richard Choque, que nos da como una luz de lo que ha podido suceder con muchas de estas víctimas que todavía están desaparecidas. Muchas mamás saben que a lo mejor vamos a encontrar ya los cuerpos, pero inclusive eso ya da paz a las familias que están en años de búsqueda, años de inversión, años de ilusión por recuperar a sus seres queridos. Y cuando tú dices, bueno, mi ser querido ha desaparecido, pero ahora por lo menos ya he encontrado sus restos, así de duro como suena, pero es también un alivio, es como que ya finaliza esa etapa en la que tú no sabías hacia dónde estabas yendo. Y así se van sumando casos, o sea, de esta priorización que hemos hecho, tenemos más de 40 casos, hemos priorizado 8 y una vez que tengamos los resultados de estos 8, vamos a continuar eh, haciendo como una síntesis, un resumen de cada uno de ellos para que se llegue a saber qué sucedió. Es triste, pero cuando el tiempo va pasando, al final uno, yo creo que hasta se conforma con decir, al final ya quiero saber qué ha sucedido y hasta ahí llego. No es la justicia que uno espera, pero al final es el final de algo, que estar en la incertidumbre de saber cuánto tiempo más vas a estar buscando y que no tengas ningún resultado, ¿no? Ahora, en mi caso específico es diferente porque yo he tenido que salir, he tenido que viajar por muchos lugares, he tenido que trabajar con investigadores internacionales de afuera, hasta que logré encontrar a mi hija. Pero ahora el caso mío es el de lograr la negociación para que la liberen. Y para eso necesito tener también mi caso abierto, ahora ya está abierto nuevamente, y necesito que esta solicitud de ayuda internacional sea a nivel Estado plurinacional de Bolivia, porque ya como persona natural no puedo solicitar esa ayuda a los países que están involucrados. Va a ser también largo, pero bueno, es diferente porque estoy yendo a algo, si tú quieres, a un final feliz. No sé en cuánto tiempo más, pero es un final feliz porque mi hija está viva. Vaya, querida Mar, mira, sabes que yo la verdad, yo te confieso que cuando te conocí y supe quién eras tú, me llenó el corazón de sentimientos encontrados porque yo la verdad no me imagino ni siquiera ni el 10% capaz, ni mucho menos de lo que significa perder a un hijo. Perder un esposo tiene nombre, perder una esposa tiene nombre, de viudo, viuda, perder un padre tiene nombre, es huérfano, pero perder un hijo
no tiene nombre, no existe un denominativo ni siquiera en ningún tipo de terminología, ni en inglés, ni en francés, ni en ningún tipo de idioma, no lo existe. Y yo no entiendo, no podría comprender. Sin embargo, tú eh, te has levantado y has construido una organización a raíz de ese suceso que tú has tenido que pasar para ayudar a otras personas, canalizar todo lo que tú has pasado, pero convertirlo en algo diferente, en una ayuda que pues mucha gente tal vez ni se entera, ni lo sabe, pero está ahí, está luchando, está tratando de apoyar y recibir lo que tú no has podido recibir en su momento. Has abierto una brecha que tal vez no existía y que mucha gente se beneficia de ello. Y tal vez en el mundo de las personas que construyen, no solamente ONGs, negocios y demás, tienen conflictos, ¿verdad? Para hacer algo, pero estoy seguro que al nivel en el que tú has podido desarrollarte, no ha habido, es algo sin precedentes, de verdad es que es algo innombrable, no tiene nombre. Y yo quiero preguntarte, yo sé que lo has nombrado un poco al inicio, pero ¿cómo logra una madre canalizar su energía en ayudar? Porque bien podría haber sido otra la historia, ¿verdad? Y vivir una vida de lamento porque seguramente lo hay, porque hay casos y hay casos. ¿Cómo logras canalizar todo eso hacia transformarlo en una ayuda hacia otras mujeres que han pasado lo mismo que tú? Te decía que los propósitos van cambiando, ¿no? A lo largo de la vida. Y una vez que logras asimilar lo que estás viviendo, el presente, y logras situarte nuevamente en el presente, porque mi vida hasta eso era todo apuntar, disparar, lograr, apuntar, disparar, lograr. Todo lo que había obtenido previo a la desaparición de mi hija, para mí fue muy fácil. Obviamente, como todos, tenía problemas, pero comparado a esto, nada, o sea, quedan totalmente pequeños, quedan en cero. Cuando sucedió lo de mi hija, yo lo primero que sentí, porque fue cuando comencé a unir lo que te decía que para mí era un hobby, que era todas mis actividades de desarrollo espiritual, con mis actividades profesionales y políticas, porque también construí una carrera política hasta esa etapa. Pero bueno, cuando sucedió lo de mi hija, es como que primero dejé todo, me dediqué solo a la búsqueda y después comencé a unir todo, porque por otro lado, tampoco había presupuesto económico que me alcance para continuar la búsqueda. Entonces, ahí sí fue un momento de mi vida en que tuve que usar todos los recursos que gracias a Dios había ido acumulando. Era como que muchas experiencias de mi vida previa me estaban preparando para ese momento. Eso es lo que sentí. Y luego dije, pero si tengo estas herramientas, las tengo que usar. Y como veía al resto de las familias, al igual que yo, acudir a las diferentes instancias formales como son fiscalía, policía, juzgados, etcétera, y veía que algunos ni siquiera las atendían, entonces comencé a organizar a las familias y lo primero que hicimos fue la Asociación de Familiares de Desaparecidos, que no eran desaparecidos políticos según nosotras, eran desaparecidos que no sabíamos qué es lo que había sucedido, ¿no? Y comenzamos a repartirnos responsabilidades y a intercambiar experiencias y ahí nos dimos cuenta que muchas cosas coincidían. Y también nos dimos cuenta que no había, como en los otros delitos, por ejemplo, si a ti te roban tu billetera en el Prado y tú vas a hacer una denuncia a la policía, inclusive por en qué cuadra te han sustraído la billetera, de qué forma ha sido. Eh, la policía ya tiene sistematizado, tales delincuentes operan de esta manera, con este modus operandi, por estas zonas, entonces pueden ser estos,
te pasan unos dibujos o unas fotografías y te dicen, puedes reconocer a la persona y tú buscas y muchas veces las reconoces, o te dicen qué tenía en la billetera o es el celular, váyase al mercado chino y ahí lo va a recuperar y la policía ya sabe, pero en el delito de trata de personas no había nada sistematizado, no se tenía nada, pero yo tenía las herramientas como para poder colaborar en eso. Entonces, del lado espiritual, sabía que en realidad nosotros escogemos a nuestros padres para la experiencia que nos va a tocar vivir. Y eso para mí fue clave y determinante, porque yo dije, si mi hija me ha escogido a mí como mamá, está y es mi responsabilidad acompañarla y darle fuerza en lo que esté viviendo. Si yo caigo, no va a haber quien le dé fuerza. Y si yo me enfermo o dejo de buscar, no va a haber quien la busque, porque eso ya estaba claro. Y fue una decepción a lo mejor para mí en el tema legal. Yo como mujer de derecho, lo primero que hice fue acudir a las vías formales y no recibí ningún resultado. Entonces tenía claro desde el inicio que si no hacía yo las cosas, no se iban a resolver y asumí esa responsabilidad. Y al asumir esa responsabilidad fue que como que la fuerza me llegó, pero sinceramente te digo del cielo. Así, no me he soltado de la mano de Dios, Diosa, como yo llamo a la divinidad con el nombre que cada uno quiera, quiera ponerle. Y esa fuerza me ha acompañado a poner en práctica en mí misma estas terapias alternativas y a través de decir que yo le paso fuerza a mi hija, porque otra cosa que me atormentaba al inicio y con lo que no podía era, yo tengo una gran pérdida y la asumo, pero tengo donde dormir, tengo donde qué comer, estoy comiendo, tengo a mi familia, al resto de mi familia a mi alrededor, pero mi hija no. Entonces, físicamente no sé si está comiendo, no sé si está durmiendo, no sé si se ha enfermado y si tiene ayuda, pero por lo menos espiritualmente y somos seres multidimensionales y en esas otras áreas en las que te pueden encarcelar, te pueden retener, te pueden privar de tu libertad física, pero no te van a poder retener ni van a poder hacer nada con tu libertad como ser humano. Y yo personalmente le he enseñado a meditar a mi hija, entonces yo decía, en esta otra área donde ellos no pueden trabajar, yo lo voy a hacer. Entonces he comenzado a llenarme de más fuerza para transmitírsela a ella. Y es así que ni siquiera el COVID me ha afectado. Entonces, eso me ha dado mucho más fuerza para viajar, para buscar, para relacionarme con este mundo de la delincuencia, la que a lo mejor antes, porque yo no soy penalista, ni como abogada nunca había entrado a esta área, pero sí en la búsqueda de mi hija he tenido que hacerlo y me ha ido bien, me ha ido bien. Creo que hay que romper los círculos de violencia con que se vuelven en círculos viciosos, hay que transformarlos en círculos virtuosos. Y ahí tenemos que trabajar desde la espiritualidad, que no es otra cosa que reflejarlos desde el amor, desde el perdón. Porque cuando he conocido, por ejemplo, los grupos irregulares de Colombia, he tenido también que estudiar y que meterme a leer y a informarme de cómo nacen, cómo surgen, por qué hacen este tipo de cosas. Y igual que en nuestro país, el mismo narcotráfico y muchos otros delitos son productos de la sociedad. Entonces, cada uno de nosotros también tiene que asumir su responsabilidad y de hacer que estas cosas no continúen sucediendo. Y aquí entra también otro tema que a lo mejor nos va a desviar de lo que estamos hablando, pero esta es una etapa de mucha polarización a nivel mundial. Ahora lo estamos viendo con la guerra en Ucrania, con los ataques de Rusia, Ucrania, etcétera. Son etapas en que van a sacar o lo mejor o lo peor de cada uno de nosotros.
pero cada uno de nosotros tiene la opción de decidir eso, qué es lo que va a mostrar hacia afuera y desde dónde va a generar su fuerza. Yo podría generar mi fuerza desde el odio, desde el resentimiento, como tú bien lo has dicho, pero no he elegido esa opción, porque creo que sería vibrar igual que los que han cometido el delito de llevarse a mi hija. Y yo no vibro igual que ellos. Y no voy a vibrar igual que ellos, así se hayan llevado a mi hija. Yo decido perdonarlos, decido entender, tratar de comprender y decido vibrar desde el amor hasta para honrar el nombre de mi hija y el sacrificio que está haciendo, a lo mejor de manera involuntaria, ¿no? Entonces, esa decisión la tiene cada uno de nosotros, al igual que con la guerra. Si esto crece, va a terminar afectándonos a todos. Pero si nosotros seguimos condenando, juzgando, estamos vibrando igual que los que están iniciando la guerra. Para detenerla tenemos que vibrar diferente y la forma de vibrar diferente es escoger el miedo o escoger el amor sobre el miedo, escoger el perdón, te decía, sobre el odio o el resentimiento y escoger la construcción sobre la destrucción. Yo elijo aportar a la construcción de una sociedad de paz, por eso he estudiado derecho también, y así deje de trabajar como abogada y ahora trabaje en las terapias alternativas y el coaching. Mi vocación siempre va a ser por una sociedad de paz y una sociedad de justicia, y eso sale desde cada uno de nosotros. Y nos alejamos a lo mejor de lo que estamos hablando, que es un emprendimiento, del ser independiente, pero también entramos a lo que es otra área que me apasiona, que es la responsabilidad social. Y ya no solamente te estoy hablando empresarial, sino te estoy hablando de nuestra responsabilidad de existir, nuestro propósito, por qué y para qué estamos aquí, por qué nos toca vivir determinadas experiencias. Y si todo esto no lo honramos con algo que quede por encima de nosotros y por encima de la experiencia misma, entonces no ha tenido sentido. En cambio, si dejas algo que quede y esté por encima de la experiencia, puedes decir, para algo sirvió. Y si tuve que inmolarme, lo hice, pero con gusto. Gracias, querida Mar, por compartirnos todo lo que nos has compartido. Realmente yo no creo de todo corazón que nos hayamos alejado más, todo lo contrario. Eh, es el detrás de lo que tú has construido y de lo que la gente, pues, poco puede ver de ti, ¿no? De lo que se conoce en medios de comunicación. Sin embargo, lo que hoy nos has compartido aquí, para mí es muy valioso y te agradezco porque es ese detrás, esa historia, ese proceso que muchos no conocen, que no conocen la motivación. Suele mucho la gente pues apuntar a cualquiera, ¿no? Pero por lo poco que se puede ver de esa persona, ¿no? Por lo poquito que se puede ver de esa persona y ya está descatalogada, está tal cual, pero mostrar un proceso de cómo ha pasado todo, de cómo ha logrado construir, yo creo que eso no tiene precio y definitivamente no tiene precio. Y yo quería preguntarte, y retrocediendo un poquito más, hablabas acerca de que tu hija a nivel espiritual, ¿verdad? Te había escogido como madre y tal vez muchas personas se quedaron ahí. ¿Y qué significa eso? ¿Nos podrías explicar un poco? Claro, una de las terapias alternativas que por cierto yo no la hago, más bien la tomo, es el de las constelaciones familiares. Y dentro de las constelaciones familiares, dentro de otras terapias también como el reverting, que es del renacimiento, la misma lectura de registros akáshicos, estas dos últimas sí las hago, uno llega a tomar conciencia de que cuando nosotros vamos a encarnar en un cuerpo físico, elegimos la experiencia que vamos a vivir. Y en este proceso, cada uno de nosotros elige en qué familia se va a desarrollar, qué padres va a tener, qué hermanos, quiénes lo van a rodear, absolutamente cada detalle. Uno lo planifica previamente a venir a esta tercera dimensión.
Cuando nacemos ya nacemos con el velo del olvido y es por eso que no estamos conscientes de eso. Y luego pasa también por una instancia que se denomina el consejo kármico. Y el consejo kármico evalúa qué experiencias has superado y qué experiencias tienes todavía pendientes. Si hablamos de filosofía del Oriente, por ejemplo, esto se llama karma, karma o dharma. Aquí en Occidente, a través de la religión católica, nosotros decimos como los pecados o como las bendiciones que tenemos en nuestra vida, ¿no? Por cierto, en Occidente no se cree en la reencarnación, en Oriente sí, pero cada vez más hay personas que tienen experiencias de sus anteriores vidas y hay muchos libros y ahora programas donde las cuentan, donde se hablan de estos temas, independientemente a lo que cada uno crea. Entonces, lógico, no es científico, pero que inclusive hay abogados, digo, doctores, médicos que han certificado que pacientes que han pasado por anestesia pueden después recordar qué es lo que ha sucedido en su operación. De la misma forma, hay personas que han estado legalmente y médicamente muertas, pero que han vuelto y han contado lo que había sucedido en el quirófano. Estas pruebas cada vez más científicamente nos corroboran que hay un proceso previo antes de la vida. Y en este proceso, cada uno de nosotros, como te decía, escoge a las personas que van a ayudarlo a vivir la experiencia que necesita para su evolución. Y uno de los principales es escoger qué padres vas a tener. Por eso cuando inclusive ahora hago el tema del coaching y vienen muchos adolescentes a decirme, pero yo no quería vivir, son mis papás los que me han traído y no sé qué. Les digo, no, estás muy equivocado porque si conscientemente retrocedemos, ahora también se pueden hacer las regresiones, te vas a dar cuenta que eres tú el que has elegido a tus papás y que has hecho una larga fila para estar aquí, para estar viviendo en esta época. Cada uno de nosotros ha solicitado estar aquí. Así que eso también es muy útil para asumir tu responsabilidad y para despertar a ese motivo que le llamamos propósito, que es ¿para qué estamos aquí? Wow, yo creo que es algo muy profundo, ¿no? Que tal vez en una primera instancia es difícil de digerir para quien tal vez nunca en la vida ha escuchado acerca de todo esto. Sin Así es. embargo, yo te agradezco de todo corazón, pero es algo muy interesante. Ya para concluir, querida Mar, yo quiero preguntarte si tal vez hay algunas personas que tengan la misma motivación que tú, o que tal vez hayan pasado por lo mismo que tú, que quieran coadyuvar y servir en tu organización en la que tú lideras, cómo lo pueden hacer, cómo se contactan contigo, cómo llegan a ti. Bueno, por el momento es a través de mi celular. El teléfono es el 6013-4444. Tenemos una página en Facebook que se llama Starlet Ilumina. Pero también quería comentarte un último emprendimiento en el cual nos hemos unido varias familias, que se llama Inmarcesible. Y en el Inmarcesible está participando también la familia de Cecilia Huachaya, que has debido escuchar, es otra eh, mujer que está desaparecida hace algunos años. Y en el caso de ella son los hermanos los que han comenzado también a activar y a unirse a estas iniciativas y ha salido el inmarcesible. Inmarcesible es una palabra creada, la ha creado el hermano de Cecilia, que se llama Javier, pero significa, porque se le ha ido dando un significado, la esperanza que nunca marchita. Y es esta esperanza que tenemos todos los familiares que tenemos seres queridos desaparecidos,
de continuar con nuestras búsquedas sin que esa esperanza muera o se marchite. Eso significa Inmarcesible. Y entre las actividades que estamos realizando dentro del Inmarcesible son muchas charlas, mucha actividad cultural. Hay muchos grupos musicales, por ejemplo, que han comenzado a escribir canciones y a grabar canciones dedicadas a esta temática. Hay escritoras como Mahela Buduán, por ejemplo, que nos ha dado una charla muy linda. Hay psicólogos, nuevamente son voluntarios interdisciplinarios que lo que están haciendo es que esta problemática no deje de escucharse, uno, para prevenir que sigan sucediendo más casos, dos, para apoyar a las familias que estamos todavía en los procesos de reencuentro con nuestros seres queridos desaparecidos, y tres, para apoyar económicamente a las familias que ya no tienen recursos para seguir buscando, pero que sí tienen pistas. Así nació el Inmarcesible, y también tiene la página en Facebook que se llama así, Inmarcesible. Y otra forma de comunicarse también es en mi oficina, que es donde realizamos todos estos experimentos de los que te he hablado. Y está ubicada frente al multicine en el edificio Mila, oficina 3. Wow. Muchas gracias por brindarnos esos datos, querida Mar. Y yo estoy seguro que si tal vez alguien quiere coadyuvar en la labor que tú haces, o que capaz si necesita ayuda, pues con seguridad va a acudir a ti. Y una última pregunta, querida Mar. ¿Qué podrías aconsejarle a aquellas personas que se encuentran en ese dilema de levantarse, hacer algo o no hacer nada? Independientemente del tema que estén pasando, ¿no? Para poder continuar. ¿Qué podrías tú decirles desde donde tú te encuentras ahora con todo este desarrollo emocional que has tenido? ¿Qué consejo le darías para que pueda levantarse y continuar y perseguir ese propósito que tú nos mencionas? Todos nosotros somos cíclicos o cíclicas. Siempre vamos a tener etapas de subida y otras de bajada. Pero cuando estamos en la bajada, lo principal es poner tu mano en el corazón y escuchar cómo estés dormido, estés despierto, estés triste, estés alegre, estés deprimido, estés explosivo, como estés, tu corazón nunca va a dejar de latir. Y eso es vida, eso es amor incondicional. Entonces, esta fuerza del amor incondicional siempre te va a empujar ¿a qué? A la acción. Entonces, en el peor momento que te encuentres, escucha tu corazón y sigue su latido, sigue su sentir. Actuar desde el corazón te va a reconectar con la vida. Y el sueño más grande que tengas es posible de cumplir, por eso lo estás soñando. Si no tuvieras la posibilidad de soñarlo, sería diferente, pero si tienes la posibilidad de soñarlo, es que lo puedes alcanzar, es que se puede cumplir. Y como te decía antes, no es necesario dar pasos agigantados, todo lo contrario, es de a poquito, paso a paso, día a día. Lo importante es ser consecuentes y perseverantes, pero sobre todo el movimiento, la acción. Vivimos aquí en la materia, y la materia es espacio, ancho y profundidad, y eso significa que te tienes que mover para conseguir lo que quieras conseguir. Mientras te quedes estático, estamos desperdiciando el tiempo. Pero también dentro de este ritmo que te mencionaba al inicio, hay momentos de que el movimiento es hacia adentro. ¿Y qué significa hacia adentro? Es trabajar en tu interior, es volverte a escuchar, es reconectarte contigo para saber qué pasos dar hacia afuera. Y yo creo que este es el ritmo que tenemos que seguir, trabajar de adentro hacia afuera.
Muchas gracias, querido Mario. Muchas gracias por lo que hoy nos has compartido, por todo lo que nos has mostrado de ti, que tal vez no se sabía, ¿verdad? De todo lo que, de la labor que tú haces, de la ayuda social que tú haces, no solamente a nivel empresarial, sino a nivel personal, como desarrollo personal. Estoy muy seguro que a mucha gente le ha llegado al corazón, tal vez hay mucha gente que no se ha escuchado, que capaz y está en la misma circunstancia que tú. Dios te bendiga, yo te agradezco de todo corazón por aceptar la entrevista y tal vez quieras decir algo más para cerrar. No, te agradezco yo a ti muchísimo, querido Wences, por la entrevista, por el espacio, por el emprendimiento que también tú estás desarrollando. Es muy importante hablar de todos estos temas. Y simplemente para cerrar, decirles que mientras actuemos desde el corazón, nada nos detiene. Y que otra gran mentira es la idea de estar separados. Todos nosotros somos uno y mientras actuemos así en unidad y en servicio, no va a haber nunca nada, nada imposible. Muchas gracias, querida Mar. Linda gente, ella fue y nos acompañó Mar Martínez, Marcela Martínez, en esta noche en tu programa de Apoyo a tu Emprendimiento. Fue muy especial lo que hoy nos habló nuestra querida Marcela Martínez, Mar Martínez. Definitivamente yo no puedo imaginar y con seguridad que cualquiera que esté en mis zapatos, que no haya tenido una pérdida como la que ella ha tenido, ese dolor que ella tiene que atravesar y levantarse y construir algo para ayudar a otras personas, definitivamente es algo sin igual, sin precedente y muy especial. Yo estoy muy agradecido por este programa. Espero de todo corazón que te haya sido de mucha utilidad, que definitivamente te haya llegado al corazón, porque no importa lo que estés pasando. Si puede que te encuentres en un momento crítico de tu vida, puede que te encuentres en un momento muy, muy difícil, donde te toque decidir, donde tengas que ver dónde vas a ir, que tal vez el camino que has decidido tomar, el emprendimiento que has querido seguir, eh, y se está poniendo difícil perseguir ese sueño y pareciera que no lo vas a alcanzar, pero va a llegar, tu tiempo va a llegar, el tiempo va a llegar, ese momento que esperas va a llegar, todo por lo que has trabajado va a llegar. Y esto aplica si ya llevas un tiempo perseverando en aquello que esperas, ¿sí? Si llevas perseverando en aquello que esperas, pues ya está por llegar el tiempo. Yo estoy seguro que ya está por llegar el tiempo de la cosecha y que puede que las cosas estén poniendo difíciles ahora, que hay obstáculos que tal vez no puedas atravesar, pero cree y escucha a personas que ya lo han conseguido, como nuestra querida Marcela Martínez, que tiene ya una organización que ayuda a otras personas. Es otro tipo de emprendimiento, una ONG, ¿sí? Que ayuda a muchas personas víctimas de lo que ella también en su momento fue. Y de la misma forma, en donde tú estés, que el enfoque de ese emprendimiento, de ese negocio que quieras construir, sea definitivamente el servicio. Como bien nos dijo también otro invitado en cierto punto de la entrevista, que fue Rodrigo Vargas, perdón, en su momento, que el construir una empresa, tener un emprendimiento es más un servicio que uno hace a través de un producto o de un servicio, valga la redundancia. Entonces, enfócate en eso, en ese propósito que vas a perseguir, en aquello que vas a lograr, que ya llegue el tiempo. Si estás atravesando un momento difícil, si sientes que no puedes pasar ese muro, ya está por caer, ya lo vas a conseguir, esto ya va a llegar. Cree en ti, cree en tus corazonadas y recuerda siempre que yo apoyo tu emprendimiento. Definitivamente espero que esto te haya servido de mucho, que te haya llegado al corazón y que puedas tomar el ejemplo de estas personas y continuar y dar ese paso más. Y que este programa sea ese empujón, ese paso, ese oído, ese mensaje que te ayude a continuar. Te agradezco por estar hasta aquí y recuerda siempre, agrega valor y los likes y seguidores llegarán. Hasta el siguiente programa de Apoyo a tu Emprendimiento. Chao, chao.